enfermería ha tenido que ver mucho para que haya el éxito en la salida de pacientes terriblemente críticos en ese entonces. ¿Sí? Muy bien. Antes siempre he tenido la curiosidad de preguntarles esto. ¿Es cierto que a todos los de primero les obligan a bailar guacabacas? No. No, siempre me habían dicho que al primero lo obligan siempre y desde segundo es electivo. ¿No? Amor a la carrera. Ah, no, amor a la carrera es otra cosa. Entonces me han mentido, me han dicho, desde primero nos obligan. Entonces no es obligatorio. Estas imágenes que ustedes ven eran imágenes que se daban en la Edad Media, en la época donde había la peste negra, donde encontraban muertos en las calles. Y los muertos en las calles eran echados a los sumideros y eran echados a las alcantarillas y a los puertos. Por eso las ciudades apestaban a muerte. Y ustedes veían en esa época el típico traje de los médicos que tenían como un pico largo, ¿no es cierto? Que vestían de negro con sombreros largos y el pico largo de donde salía el humo. ¿Y el humo de qué era? ¿Quema de cuerpo? No, pues es un pico. De las hierbas que ponían, que tenían dos funciones: evitar que se contagie el médico y eliminar los olores de podredumbre que encontraban en la calle. Por eso es que siempre decían, ¿no es cierto?, que en ausencia de medidas urgentes y coordinadas por parte de muchos interesados directos. ¿Quiénes son los interesados directos? Todos nosotros que somos trabajadores en salud. El mundo está abocado a una era post-antibiótica de infecciones comunes y lesiones menores que han sido tratables durante mucho tiempo, pero que volverán potencialmente a ser mortales. ¿Y eso quién dijo? El doctor Keiji Fukuda, que era director de la OMS. Entren a la página de la OMS y van a ver que la nueva pandemia va a ser la silenciosa, que va a causar más de 50 millones de muertos por bacterias patógenas multiresistentes en 10 años. ¿Sí? Va a ser terrible. Y nosotros vamos a estar al medio. Yo más vieja y ustedes en lo mejor de su trabajo. Las manos van a terminar siendo lo mejor del mundo. ¿Quién fue la persona que instauró las normas de bioseguridad? No el lavado de manos. Las normas de bioseguridad: el aire, la luz, la ventilación. ¿Quién fue? Florence Nightingale. Ya, que vivió en una época no apta para ella. ¿Por qué? Porque era un mundo machista. A ella no le han dejado entrar a la universidad porque era mujer. Las mujeres tenían prohibido entrar a medicina. Le habían encontrado un esposo. Ella se negó a casarse. ¿Sí? Ella entró a enfermería en contra de la voluntad de sus padres. Era matemática. La guerra de Crimea la manejó ella. Y el general no movía un dedo si ella no hacía los cálculos estadísticos. Era una mujer maravillosa. Así tienen que ser todos ustedes. El microbioma de las manos tiene que ver mucho. ¿Sabes quiénes corrigen el lavado de manos en el hospital? Ustedes. Al interno, del área que sea, lávese las manos. Va a tocar paciente, lávese las manos. Ha tocado y ha revisado pacientes, lávese las manos. Puede ser doctor, jefe de servicio, lo que sea, lávese las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros tenemos el microbioma residente. Es lo que ahorita cada uno de ustedes tiene viviendo en sus manos. Todos. Ninguno de nosotros tiene las manos estériles. ¿Por qué? Porque tenemos microorganismos que nos protegen. ¿Sí? El microbioma conformado por microorganismos que viven realmente en nuestra mano. Pero ¿cuáles son los peligrosos? Los que viven transitoriamente.
Los que están ahorita tocando, los que estaban haciendo grupo, que préstame tu bolígrafo, están tocando las mesones, todo eso es el microorganismo transitorio. Y son los contaminantes de los cuales nos tenemos que deshacer con dos cosas: higiene de manos con agua y jabón e higiene de manos con alcohol en gel o el alcohol al 70% que es líquido. Y eso es lo que nos va a ayudar a eliminar todos estos elementos. Nosotros tenemos que tener este tipo de precauciones si queremos tener éxito. ¿Y por qué tocamos este punto? Porque esta higiene de manos ha sido lo que nos ha ayudado en una época muy importante a tener un éxito fabuloso. Miren este cuadro, características de dos métodos de higiene de mano como parte de estándar, cuando es la higiene de mano con agua y la higiene de mano con soluciones alcohólicas. Cuando es el lavado de manos es un frotaje, ¿no es cierto?, bajo un chorro de agua y elimina por arrastre los microorganismos. Cuando hacemos con soluciones alcohólicas, hacemos un frotaje, eliminamos microorganismos y el microorganismo cumple su etapa y muere por el mecanismo de acción que tiene el alcohol. En 15 segundos se elimina, ¿no? 6 a la 10, 1 punto logaritmo de unidades formadoras de colonia de bacterias, y aquí lo propio. Ninguno supera al otro, por eso es que se pueden suplir en ausencia de. Mientras pueda hacer el lavado de manos con agua y jabón, lo debo hacer. En ausencia de acercarme a debo utilizar el alcohol en gel o el alcohol. ¿Y por qué hablamos de ello? ¿Cuándo ha empezado la pandemia del COVID-19? ¿De cuándo, pues? Fines de diciembre. El diciembre del 2019. ¿No? Y ha sido una pandemia feroz el 2020. ¿Dónde estaban ustedes el 2020? ¿En qué curso del colegio estaban? Tercero. Ha sido el peor año de su vida, ¿verdad? Sí. Horrible. Las clases en línea ha sido lo más espantoso del mundo. Al margen de que tienen que ver a sus amigos por modo recreativo, pero por vía online nadie aprende nada, las clases son horribles, ¿ya? Lo bueno es que no han estado en la universidad en esa época. Ese año ha sido nefasta y funesta para toda la universidad. Todo esto que ustedes están viendo, se han empezado a dar talleres para ver y bloquear. Y esto que ustedes ven aquí, que la OMS ha categorizado para el lavado de manos clínico, pues se hizo para la salida ya a la comunidad. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Porque hoy nos toca llevar el virus SARS-CoV-2. Hubo el SARS-CoV-1, que generó su propia pandemia, luego el MERS-CoV, que generó su propia pandemia, y el 2019 de China emergió un nuevo virus que empezó a dar una sintomatología en vía respiratoria que no era entendido del todo. Haciendo comparaciones con todos, sí lo agruparon dentro de los coronavirus, pero que no compartía ni con el SARS-CoV-1 ni con el MERS-CoV. Por eso lo denominaron SARS-CoV. Y fue el evento que encerró al mundo en sus 4 paredes. Esto ustedes ya pues dominan, ¿no ve? Hasta en práctica han llevado. Con los ojos cerrados se pueden lavar las manos, ¿no ve? Higiene de manos domina. Ya. Esto no se olvida nunca. ¿Y saben qué es lo más interesante? Lean ustedes todas las revistas serias científicas de enfermería, revistas de salud pública y de medicina. Las personas que más cumplen la higiene de manos son los licenciados en enfermería. Los que menos cumplen son los médicos. Pero lo más chistoso es que la recomendación es de que este taller así chiquito de higiene de manos se debe dar 4 veces al año al mismo grupo de personas.
O sea que digamos que ustedes trabajan en un hospital, ¿ya? Y yo soy la que ofrezco el taller. Y hoy nos vemos 2 de enero. Entonces, en 3 meses nos vamos a volver a ver, porque vamos a llevar el mismo taller. Después de eso, en 3 meses nos vamos a ver, porque vamos a llevar el mismo taller. Y esto ha sido estudiado, ¿por qué? Porque esto han comprobado que cambia la actitud del trabajador en salud profesional, pero lo cambia por 2 semanas exagerando. A la semana 3 vuelve a su costumbre común y cotidiana de dejar al mínimo esfuerzo todo. Entonces, por eso es que recomiendan hacer 4 veces, y no debería ser así, ¿no es cierto? Debería ser una práctica que una vez aprendida, pues se quede cumpliéndose por siempre. Pero no es así, es una recomendación que se genera permanentemente. ¿Qué propiedades deben tener las soluciones que voy a utilizar? Deben tener un amplio espectro de acción rápida, no deben ser tóxicas, no pueden alterarlas por factores medioambientales, deben ser inodoras, económicas y fáciles de usar. Aquí les hago un pedido muy importante. Una vez en el hospital, voy a lavarme las manos. Esa vez había todavía el dispensador que se hacía así. Cuando agarro y era demasiado líquido. Y le digo a la licenciada, dicen, ¿qué ha pasado con su jabón? Y me dice, es que de la central nos han dispensado y me ha dicho que me haga durar 3 semanas. Entonces, no pueden decir que se haga durar 3 semanas. ¿Qué creen que ha hecho para hacerse durar 3 semanas? Ya, ¿y eso qué les parece a ustedes? Pierde su espectro, ¿no es cierto? Altera los factores que da. Me estaba dando agua con color. Eso no puede existir. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes en su sano juicio, en su bolsa nylon, no se van a llevar jabón a su casa sin audito? El hecho de que se acabe está bien, pues eso significa que yo como licenciada en enfermería estoy haciendo efectivo que todo el mundo se lave las manos. Y se está acabando mi jabón por ese motivo. Entonces no es que me haga durar, ni le aumente agua. Entonces eso no puede ocurrir, ¿sí? Eso no puede ocurrir, menos aumentarle agua. Porque ustedes ya saben que esto se altera. Entonces eso no hay, eso no existe. Y otro error que se comete, cuando se utiliza el procedimiento de alcohol, cuando les dicen regálame un poquito de alcohol, personas que no son del área, sus amigos, ¿cómo usan el alcohol? ¿Cómo han visto que usan el alcohol? Así nomás, ¿lo ven? Ya. ¿Y ustedes cómo saben que se usa? Los mismos pasos para el lavado de manos. Entonces, ustedes ya tienen que corregir, pues, igualito nomás es, no, regálame tu alcohol, ya conmigo, palma con palma, palma por dorso, así. Mismos pasos, no es así. Sino es fonomímica. ¿Ya? Para eso aprenden ustedes todo esto. Ya sé, corrijo, enseño. ¿Listo? Entonces, para eso es clara lo que estoy haciendo. Las ventajas y desventajas que puedo tener. ¿Sí? Si utilizo alcohol, evidentemente es más rápido, no necesito trasladarme, no requiere instalaciones especiales y tiene un efecto germicida adecuado. Las desventajas, para muchos gérmenes tienen una eficacia discutible, puede ser menos eficaz contra esporas de Clostridium, pero no en todas partes va a haber Clostridium. No es inflamable, pero ni modo que ustedes estén con su alcohol jugando en lugares donde están, ¿no? Todo inflamable. Van a ser adultos responsables, entonces las desventajas no las tomaré tan en cuenta, pero sí voy a ser partícipe de esto, que es romper la cadena epidemiológica de las infecciones. Y esta cadena epidemiológica de infecciones ha sido la clave para cortar la transmisión del virus SARS-CoV-2 de la comunidad intrahospitalario, porque ustedes saben que puede estar en el paciente, puedo yo llevar, puede estar y los elementos que va a tocar, puede estar en la cama y
Por eso dice, ¿no? Todos estos momentos en los cuales yo debo higienizarme las manos. ¿Cuál ha sido el primer problema que se ha tenido con el virus SARS-CoV-2? Cuando se encontró al virus, ¿no? Que es un virus de genoma RNA, perteneciente a los coronaviridae, es un coronavirus, era ver cuáles eran los mecanismos de transmisibilidad que tenía. Recuerden ustedes cómo era el problema. Cuando aquí en Bolivia en marzo se hizo el confinamiento total, ¿cómo salían? Porque evidentemente ustedes les acompañaban a veces a sus mamás a comprar, ¿no ve? Salían primero por terminación de carnet de identidad. Luego salían por alfabeto de compras. Y ahí les decían, ¿no ve? Todo lo que compren en sus puertas tienen que higienizar ¿con qué? ¿Y con qué otra cosa más? Hipoclorito de sodio. ¿No ve? Ya. Después veían en la calle que todo el mundo usaba guantes, que era lo peor del mundo usar guantes. Después han visto que todo el mundo ha hecho esas como duchas, ¿no ve? Para entrar y salir, que eran los aspersores, ¿no es cierto? Que entraban, que dé usted unas 2 o 3 vueltas y que se tenían que rociar, rociadores de hipoclorito. Porque se pegaba la ropa. Era complicado saber cómo era la vía de transmisión. Pero las vías de transmisión efectivas eran 2. Eran estas vías, que eran la vía respiratoria, y era la vía por tacto, ya sea tocándose la mucosa de ojos o la mucosa oral. Nada más. Se quitaron todo lo que fue los aspersores porque además no actúan en material poroso. El hipoclorito de sodio actúa muy bien en material rígido y sólido como las losetas. El material poroso como la ropa de ninguna manera. Hubo mucha gente que hizo dermatitis por el hipoclorito que no tenía una buena concentración en dilución, ¿sí? Muchos se quejaron de que les arruinaron sus lentes y no se cuidaba las vías de transmisión real. ¿Qué pasaba con los guantes? El guante no se debe utilizar jamás para estar todo el día, ni en tiempos de COVID, ni en tiempos de no COVID. El guante es un arma de doble filo. ¿El guante qué genera? El guante es de látex. A modo que pasa el tiempo, aumenta calor. Además, los poros aumentan de tamaño. Los microorganismos tienen diferentes tamaños y los virus son más pequeños. Por lo tanto, tienen la posibilidad de atravesar eso. ¿Sí? Entonces, no me estoy protegiendo de nada. Están como scratch, ¿no? Atraen cosas. Y la gente pensaba que se estaba protegiendo de todo. Pero ustedes veían en las filas de bancos, de lo que sea, gente con sus guantes, abriendo bolsas de papitas, alzando sus papitas, comiendo sus papitas, pero están de lo más felices con sus guantes. ¿Sí? Felices con sus guantes. Y los barbijos que los usaban como querían, ¿no ve? Bajo su nariz, ¿no? Se bajaban para hablar, se subían para escuchar, para contestar volvían a bajarse, ¿no? Después, sus barbijos se hacían durar semanas y semanas porque arrugado lo guardaban, volvían a sacar, de cualquier lado se ponían. Era fatal y era muy complicado educar a la población. Y el problema nuestro es ese. Nosotros no somos solamente personal tratante. En primer lugar, ¿qué somos? Personal de educación. Ese es nuestro puntal, la educación. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, es la comparación de cómo van las gotas y cómo van los aerosoles. La gota tiene una dimensión mayor a 5 micrómetros y el aerosol tiene una dimensión menor a 5 micrómetros. La gota por el peso cae al 1,5 metros. Por eso es la distancia, ¿no ve? Mantenga Susana a distancia, ¿no ve? 2 metros. Pero el aerosol se mantenía
flotando en el ambiente. Ese era un problema. Entonces, ¿no? Para la prevención de infecciones se implementó las precauciones estándar ya para todos y las precauciones de bioseguridad que debían mantener el resto de personas. De la COVID y del SARS-CoV-2 no nos vamos a librar mucho tiempo. Termina siendo parte ahora de las gripes comunes, de las influencias y de todo, pese a que estamos con las vacunas, ¿no ve? Los virus de influenza y parainfluenza contaminan durante 10 a 15 minutos las superficies inherentes, ¿no es cierto? Entonces tienen un comportamiento similar. Y lo que ahora no entienden tampoco mucho las personas es que si yo me protejo para el coronavirus de un modo, pues me voy a proteger exactamente lo mismo para todos los virus, incluido las neumonías por neumococo, porque la vía de ingreso es la misma y no tendría por qué tener algún tipo de perspicacia. Otro tipo de problema fue este: ¿cuál tengo que usar? Si tengo que usar la mascarilla o tengo que usar la N95. Acuérdense que una mascarilla mal utilizada es como no usar nada. Si yo tengo las de liga y esto cruzo como un 8, esto se abre. Y si esto está abierto no sirve para nada porque todo entra por este lado. ¿Sí? Si tengo estos triángulos vistos hacia arriba, se quedan ahí las gotas, no sirve tampoco para nada. Si agarro y lo guardo y no sé cuál es el lado, no sirve para nada. Si agarro y me quito así, pues no estoy teniendo bioseguridad. Acuérdense que debo agarrar de las tiras para descartar. Mi N95 tengo que sabérmela poner. Antes del SARS-CoV-2 les cuento que esta N95 tenía una larga vida, si ustedes quieren. Podía durar entre 5 a 8 días bien cuidada. Luego en el tiempo de la COVID era de uso único y luego tenía que eliminarse. Pero luego se vio que debía diferenciarse. Muchas personas aparecieron con este tipo de máscaras. Con esta, no sé si algunos de ustedes les han ofrecido, les han querido vender, ¿no ve? Que estas tienen válvula. Pero estas con válvula son las peores mascarillas que puede haber. ¿Por qué? Porque le protegen a uno, pero no protegen al de afuera. Porque tiene filtro para la persona. Pero si yo estoy enfermo, no tiene filtro para el que está afuera. Entonces son máscaras terriblemente egoístas, ¿sí? Estas redonditas así, bonitas, estas son las mejores que hay, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo se pone, porque son los que nos ayudan, que tienen la triple capa, la porosidad que se necesita, la que atrapa realmente la aerosolización que se puede formar. Estas no atrapan las gotas, ¿no? Y estas que no las debo usar en ese tipo, estas son más industriales. No son tantas para sistemas de salud. Entonces se verán muy interesantes, pero no las debo utilizar. Estas, por ejemplo, no protegen a la persona de inhalación de aerosoles, pero sí protegen de la exhalación, evitan la propagación de los microorganismos. Por lo tanto, también debo saber en qué momento utilizar una mascarilla quirúrgica. Cuando se tienen las otras mascarillas, que son las N95, debo estar consciente que estoy trabajando en áreas de alta carga. ¿Ustedes dónde van a trabajar en áreas de alta carga? Cuando estén en sistemas de emergencia, cuando estén en unidades de triaje. En esta época, sus colegas que están trabajando en el hospital del niño, por ejemplo, es terrible. Ahorita porque está lleno, ¿no? Porque está lleno de iras. Va a llegar diciembre, ¿de qué va a estar lleno? De EDAs, ¿no ve? Es lo que se rota. Infecciones respiratorias agudas pasa de enfermedades diarreicas agudas. Entonces, ahorita está lleno de lo que es iras. Luego van a estar en unidades de terapia intensiva. Entonces, son lugares donde ustedes tienen que estar preparados. Si ustedes van a ser instrumentadores, tienen que utilizar esto, porque el hecho de que el anestesiólogo empiece a intubar y ustedes están cerca, las intubaciones producen aerosolización, por ejemplo.
Entonces son cosas que ustedes ya deben prever. Y al prever, ustedes van a protegerse a ustedes mismos, porque ustedes al ser personal de salud deben protegerse. Y es lo que vemos en este caso, por ejemplo. Si se dan cuenta, este doctor está rompiendo absolutamente todas las normas de bioseguridad posibles, ¿no? Si se dan cuenta, encontramos muchas cosas, ¿no? La OMS recomienda el uso de respiradores N95 a nivel superior para procedimientos invasivos que pueden provocar aerosolización. Eso fue la recomendación que salió para SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Tales como intubación, toma de muestras respiratorias, aspiración de secreciones y situaciones que indican la precaución de transmisión por gota y aislamiento del contacto. Pero mire, ¿el doctor debería tener gafas? Sí, porque la aerosolización y gotas va a mucosa conjuntival y la mucosa conjuntival es como una esponja. ¡Fac! Absorbe. No tiene gafas. ¿Tiene algún tipo de barbijo el doctor? No. Ninguno, sí, ninguno, pero ninguno, ni para decir si tiene su mascarita quirúrgica, ninguno. Y está haciendo un evento terriblemente aerosolizante, que es intubar. ¿Tiene guantes? No tiene. Entonces, fatal, ¿no? Un procedimiento terrible. Entonces, si tengo el conocimiento, no puedo decir ahorita el doctor desconoce. No, tiene el conocimiento, pero no puedo decir no debe tener el material, ¿no? Debe estar apurado el doctor, no tiene tiempo, será. Pero si yo tengo el conocimiento, no puedo cometer errores de ese tipo. Entonces, ¿qué cosas me aerosolizan para cuando ustedes sean profesionales que estén trabajando en estas áreas? Porque ustedes van a trabajar en todas estas áreas, ¿no? Cuando trabajen en TV, porque realmente ustedes trabajan en el sistema de DOTS, ustedes trabajan en el sistema de recepción de muestras para TV, en áreas, hacen todo el seguimiento en inducción de esputo, por ejemplo, en broncoscopía, ¿no? Cuando trabajan con los neumólogos en fibrobroncoscopía, trabajan ustedes ahí. En autopsias hacen asistencia, aunque aquí en Bolivia no es obligatorio autopsias. En ambulancia hacen asistencia. Espirometría hacen asistencia. En salas de TV de lo mismo y en laboratorio en recepción de muestras, ¿no? Esta prueba de ajuste es bien bonita para cuando se tiene una máscara N95, porque no es nomás, tengo mi máscara y me la pongo y me la dejo, como están aquí. Las pruebas de ajuste se las ve así. Esa es una prueba de ajuste que es bien interesante. ¿Qué creen que echan a los que son participantes de las pruebas de ajuste? Carbón, ¿no? Polvo de carbón. Entonces, la persona que dentro de este margen no tiene carbón es la que mejor ha utilizado la máscara, ¿no? Y la máscara tiene sus fases de colocación. Ahora ustedes van a ver, la única N95 que existía antes de la pandemia era la preciosa, la que es redonda. La que ven ustedes ahora y compran en cualquiera es la que está así aplanada, ¿no es cierto? Que parece el pico de pato. Y en algunas se encuentran la redonda es la más bonita, es la anatómicamente bien hecha, es la que tiene inclusive su alambrito bien puesto y todo, esa es la preciosa. La otra está bien, pero la otra es la más anatómica y la más bonita. Miren, con la mano, la parte de afuera va a la mano. De la mano va al rostro de la persona. La primera liga pasa por encima y va hacia atrás. La segunda pasa por encima y se queda sobre las orejas. Y luego, con ambos dedos, es recién donde moldea este lugar del fierro. Tiene que estar bien moldeadito, bien moldeadito. Y con las dos manos haciendo una C, va al lado del fierro y respira y sopla. Y al soplar no tiene que salir aire, tiene que como si se inflara el globito. Y esa es una máscara N95 bien puesta. Y después de hacer estas pruebas, es que les han hecho a estos otros señores esto que hemos visto, ¿no? A los que les han entrado, es pues que no se han hecho bien esa prueba. Entonces, cuando ustedes tengan su mascarita, tienen que hacerse toda esa prueba. ¿Dónde estamos? Aquí.
hacer esta con té para que su máscara esté bien puesta y ustedes tengan la seguridad de que su protección y bioseguridad está al 100%. Y ojo, no solamente estamos hablando de SARS-CoV-2, estamos hablando de bioseguridad para aerosoles. Cuando el número de mascarillas es limitado, ¿qué tengo que hacer? Damos prioridad a los trabajadores que están atendiendo a los pacientes con transmisiones aéreas. Entonces, si yo estoy en una sala de traumatología, no voy a hacer el escándalo para que me den una N95. Si mi colega está en zona de triaje o está en emergencias, debe tener la máscara N95, yo no. Eso es lo que se hace. ¿Por qué? Porque la distribución de material generalmente la hacen ustedes. Acuérdense que ustedes manejan central de esterilización, distribución de material, todo eso, y deben priorizar lugares estratégicos de atención para pacientes para evitar infecciones intrahospitalarias a raíz o a partir de personas que están en este riesgo. ¿Sí? Las 3M son muy buenas y son máscaras que también han salido que para tener una protección, y estas válvulas sí permiten tener un cierre interno para las personas. ¿Sí? La verificación de ajuste también tiene válvulas de respiración y se puede hacer, como hemos visto en el anterior caso, con ese tipo de agarre y cierre. ¿Sí? Ahora, este modo de transmisión, la transmisión aérea, ¿no? El paciente y personal de salud puede ser la fuente o reservorio. Las dinámicas de transmisiones serán de acuerdo a la propagación, si tenemos de gota o tenemos a través de los aerosoles. ¿Quiénes podemos tener? ¿Por qué les hablo de agentes en general si estamos hablando del SARS-CoV-2? Porque si voy a tener bioseguridad general para uno, puedo tener bioseguridad para otros tipos de microorganismos que van a tener el mismo paso y la misma eficacia de transmisión por las mismas vías. Y es lo mismo. Por ejemplo, se van a dar cuenta ustedes cuando roten servicios de tuberculosis que lastimosamente la mayoría del personal no usa máscara N95, utiliza barbijo común, y eso no debe ser así. Ustedes cuando vayan, llévense su máscara N95 a servicios de tuberculosis, porque la tuberculosis se transmite por aerosol y por gota. ¿Sí? Y es lo mismo, miren, por gotas vamos a tener influenza, neisseria, meningitis, SARS. Acuérdense que hace poco ha salido el problema que hubo, ¿no es cierto? Que en la policía y que los han encerrado y tanto por la neisseria, meningitis, que hubo un lío así de grande y que a la final ni sabían explicar de qué se trataba. ¿En qué casos debo utilizar barbijos o mascarillas? Cuando tenemos síntomas de gripe. O sea, en esta temporada tengo síntomas de gripe, uso mi mascarilla para evitar el contagio a otras personas. Así esté tosiendo, estornudando. ¿Por qué? Porque son gotas respiratorias las que voy a enviar. De igual modo tiene un protocolo la colocación de las mascarillas. ¿Sí? Ahora más bien existen las de liga, porque antes había solamente las que tenían tiras. En absolutamente el 100% de recomendaciones, ustedes van a encontrar que antes de ponerse una mascarilla y luego de retirarse, deben lavarse las manos. Se coloca la mascarilla, se hace el ajuste y para retirarse de igual modo deben utilizar solamente las manos para retirar los tirantes y descartar sin tocar esta parte que ha estado en contacto con todo el exterior, y lavarse las manos. Esa recomendación de lavarse las manos antes y después de colocarse y ponerse las mascarillas, les cuento que casi nadie la pone, ¿no? Y son mascarillas que pues cada uno de nosotros utilizamos casi en el diario trabajo que tenemos. Ahora, un barbijo debe utilizarse solo una vez. Estas mascarillas quirúrgicas que tenemos todo el tiempo, no podemos utilizarlas permanentemente por el mismo hecho del guante y la humedad. Miren el tiempo de vida útil que tiene, es cortito, tiene un tiempo de vida de 2 horas útil. ¿Debería irme cambiando permanentemente? La respuesta es sí, pero es mucha generación de basura. Entonces debo cuidarla, ¿no? Para por lo menos terminar una jornada laboral bien puesta.
se humedece, se vuelve propicio para transmitir virus porque fija las estructuras virales de un modo muy efectivo, pues si no tiene la capacidad de adquirir esta persona la transmisión táctil que puede tener con otra persona. Este cuadro no es muy importante, pero esto es interesante. Miren, este es cuando hubo la fiebre o gripe española de 1918, donde ya hubo los medios de bioseguridad. Si se dan cuenta, una sala gigante con techo alto, pero ya había los modos de aislamiento. Si se fijan, ¿no? Los doctores, todas las enfermeras con sus barbijos y los pacientes aislados. Fue una de las épocas de pandemia donde se llevó la mayor cantidad de fallecidos, 25 millones de muertos, ¿no? Y después de eso vino nuestra pandemia, que fue una pandemia fatal. ¿Salida de dónde? De aquí. Pero ¿qué fue lo más interesante? Cómo en cuestión de días fue subiendo la cantidad numérica de casos. ¿Por qué creen? En ese tiempo de la fiebre española se quedó encapsulada en un sitio, porque la enfermedad tardaba en viajar en carabela, ¿no ves? Meses y meses. En cambio, ahora la enfermedad viaja en horas de un continente a otro. Por eso se acordarán que encontraron un caso importado de ébola en Estados Unidos, lo que nunca hubo. Porque un paciente contrajo eso en el África y en lo que viajaba desencadenó la enfermedad en Estados Unidos. Y eso es muy peligroso para nosotros, por eso es que salió la enfermedad de un modo tan pronto. El coronavirus se volvió en una máquina fatal, en una máquina letal, porque al ingresar a nuestra célula eucariota, generó un colapso tan grande de generación de un sistema inflamatorio tan severo que es lo que causaba la muerte del individuo. Si se dan cuenta, y ustedes recuerdan lo que escuchaban en ese entonces en la televisión, murieron gran cantidad de médicos y enfermeras. Pero si recuerdan, no morían los que trabajaban en unidades de cuidados intensivos. ¿Quiénes morían más? Los que trabajaban en áreas, los que trabajaban en atención primaria, los que trabajaban yendo a domicilio, los que trabajaban en emergencias. ¿Por qué creen? Porque llegaban los pacientes con cargas virales altas y la transmisión era efectiva. Cuando el paciente llegaba a terapia intensiva, los virus habían bajado en una cantidad importante y solo quedaba el daño tisular que generó todo ese desastre del sistema inflamatorio y de la cascada de inflamación, de la cascada de coagulación, todo en lesiones pulmonares y demás. Entonces no era tanto el riesgo de enfermar del personal. Entonces eso fue lo trágico. Y lo triste es que falleció mucha gente joven. Y el virus entraba, hacía nuestras células, muchas, ¿no es cierto? Y el coronavirus se identificó en el año 60 como un coronavirus en general, no es algo que fue novedoso, ¿no? La familia en general fue de los años 60, y el género Coronaviridae, siendo RNA, fue identificado en Wuhan, China, clasificado como beta coronavirus, el que nos generó la pandemia. Este generó una gripe. Pero lo que hubo en ese entonces, ¿qué fue? Múltiples tipos de el por qué se produjo eso, ¿no es cierto? Y ustedes han escuchado todo tipo de teorías, desde las científicas hasta las teorías de conspiración, ¿no ven? Desde las que salió del mercado hasta las que salió del laboratorio, un virus que no se pudo ya controlar. Pero lo interesante es que las últimas 3 pandemias salieron de China y fueron virus que no se pudieron controlar de todos modos, ¿no? Y este SARS-CoV-2, ¿no?
se parecía mucho al virus que generó el síndrome respiratorio agudo por primera vez hace 20 años. Comparado con el MERS, que fue del Medio Oriente, el MERS fue más letal que el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-2 fue más letal que el SARS-CoV-1 y el MERS. Eso fue lo que cambió la situación mundial epidemiológica que vivió nuestro planeta. Entonces, en Wuhan, 19 millones de personas que habitaban en la provincia de Hubei, fue muy interesante. ¿Cuántos millones de habitantes tenemos en Bolivia? ¿Cómo que 9? ¿De qué censo es ese? ¿Quiénes han ido a censar, por cierto? Ah, bien. ¿Cuántos han censado? No quiero recordar. ¿Por qué les pregunto eso? Porque Bolivia, teniendo un promedio de 13 millones de habitantes, hemos tenido bastante casos. En una provincia de 58 millones de habitantes han podido contener y no han tenido una casuística de una mortalidad terrible como la que se esperaría. Y eso era por orden y educación. Nosotros no tenemos un orden y educación de la que ellos tendrían, ¿no ves? Los vincularon a todo tipo de posibilidades, iniciaron la alerta epidemiológica y la iniciaron como una neumonía de etiología desconocida. Esa fue su alerta entre fines de noviembre y principios de diciembre, donde no encontraban la causa, una neumonía similar al SARS-CoV, donde era sospechosa toda persona que tenía 38 grados con una radiografía compatible con neumonía, ¿no? Que haya tenido 3 o 5 días de haber iniciado un esquema antimicrobiano que no tenía resultado terapéutico. Ese era sospechoso de tener este tipo de síndrome respiratorio agudo, de etiología desconocida. Así salió la alerta. Para el 13 de enero del 2020 el virus ya había salido de China. Esto fue rapidísimo. Y el primer país en reportar un primer caso importado fue Tailandia. Para el 20 de enero del 20 eran ya 11 países los afectados. Miren, por decimos, ¿no? Va rápido y va en avión. Australia ya tenía 4 casos, Canadá 2, miren, ya saltó de continentes. Francia 3 casos, pasó a Japón, Malasia, Tailandia, Vietnam, basta que hay un caso. Y aquí nuestro caso, ¿cuál fue el primer caso que tuvimos? Santa Cruz. O sea, de una señora que se había contagiado y quería venir a morir a su país, ¿no ve? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No ve? Y todo el país que quería ir al lugar de la señora a estrangularlo, ¿no ve? Porque así declaró la señora: no me he enfermado, me he enterado que he estado enferma y yo he querido morir en mi país. Y la señora en avión vino aquí, contagió, hizo una fiesta de despedida, contagió media fiesta y así fue la situación de nuestro primer caso en Bolivia. Entonces fue dramático. Y este dato es interesante porque si se dan cuenta, todos los casos de epidemia, miren de dónde parten. Es interesante, son cosas para analizar. A muchos de ustedes les va a gustar la epidemiología, se dedican a hacer esto, ¿no? Es bonito, tienen tantas áreas en la enfermería para hacer y en general los síntomas principales son, estos eran, porque ahora encuentran de todo, empezó a migrar de todo, empezó a tener sintomatología que no tenía que ver nada con vías respiratorias, simplemente era gastrointestinal. Pero los rectores, los que siempre se presentaban eran secreción en goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta, cabeza, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar. Y luego migraron a mialgias, artralgias y diarrea, luego solo a diarrea, luego dolor de ojos. O sea, tuvo tantas cosas el SARS-CoV-2 que empezó a marear a la gente y pues no hubo un patrón bueno, ¿no? ¿Qué fue el reservorio del murciélago? Que quién tomó la sopa del murciélago, que el patrón fue de humano a humano, que el periodo de incubación de 2 a 14 días y no había tratamiento. La creación de la vacuna, que tarda para cumplir sus 4 fases 10 años, se autorizó en 2 años. Y ustedes saben cómo las empresas fueron terribles, ¿no es cierto? Aquí llegaron de todo, ¿no ve? A ustedes les han debido vacunar de todo. ¿Qué cosa tienen de vacuna ustedes?
Pfizer, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? La Sputnik, después, ¿qué más tiene? La Moderna, ¿qué más? La AstraZeneca, los viejitos se quejaban de eso porque la AstraZeneca la han sacado. Y llegó eso para los viejitos, y los viejitos en el seguro decían, claro, nosotros la AstraZeneca, como está ya matando, que nosotros nos muramos, en todas las filas se quejaban los viejitos. Era fatal lo de las vacunas, ¿no? Entonces, esto fue terrible. Han vivido ustedes una etapa muy interesante, y que esto pueden contar a sus nietos, que ustedes han vivido una pandemia. Van a vivir ustedes por lo menos 2 pandemias horribles más, o sea, van a tener 3 pandemias para contar. Por eso tienen que estudiar y estar súper bien preparados. Y estos eran los criterios, miren, criterios clínicos, epidemiológicos y laboratoriales en ese entonces para decir que tengo una persona que tiene COVID. Y era complicado, porque todo el mundo pensaba que tenía COVID, todo el mundo pensaba que tenía COVID, ¿sí? Entonces esto se ha ido cambiando tanto, incluido esto. Cuando ustedes encuentren una bibliografía que sea así, es bibliografía antigua, porque tiene que decir SARS-CoV-2. Cuando es nCoV-19 es bibliografía antigua, ¿sí? Tiene que haber rotado. Y aunque no crean, esa rotación es de meses, no es de años. ¿Listo? Y así estaba, esto es bonito para mirar, porque miren, así eran los casos confirmados y esto se seguía en tiempo real, la cantidad de casos que había, la cantidad de muertos que había y cómo se presentaba en el mundo y cómo estaba creciendo los puntos rojos. Y miren dónde estábamos nosotros estábamos libres y felices hasta que la señora quería venir a morir aquí a su país. Entonces, pues no nos libramos de nada, ¿no es cierto? La infección del nuevo coronavirus se puede presentar como una enfermedad leve, ahora leve, ¿sí? Como gripe común. En ese entonces como moderado severo. Ahora es muy raro el que se presente como grave, severa. Hay todavía muertos, ustedes van a escuchar, mueren por COVID, pero es muy raro ya, ¿sí? Es muy raro el que llegue a distraer, realmente es muy raro. Y la Organización Mundial de la Salud, pues, reporta que hay una cantidad de casos considerables, pero que la mortalidad ha disminuido. El tratamiento, utilizaron todo tipo de antirretrovirales, no hay vacuna aún, en 18 meses era en ese entonces lo que se dio. Ahora ustedes saben que hay un mix de medicamentos, de vacunas y de medicamentos también, ¿no? Aquí hay el Molmed, hay varios que hay, pero los antivirales que se dan ahora para la COVID, la gracia es darlos en los 5 primeros días de la enfermedad, luego no tiene sentido darlos, ¿sí? Y esto que salió para educación, que se trabaja en infografía y ustedes trabajan mucho en infografía, en papelógrafos y en todo en la educación, que hacen muy buena educación y tienen también materias que les enseñan a hacer todo esto. Entonces, si se dan cuenta, la COVID nos va a acompañar de ahora en adelante y por mucho tiempo, y pues son cosas que van a tener que enseñar. ¿Por qué? Porque después de haber llegado el primer caso a Sao Paulo, Brasil, en Sudamérica, pues la sonrisa se nos cayó ese día a todo el país, porque sabíamos que nos iba a llegar pronto, y Bolivia fue el último país en Sudamérica en tener COVID esa vez, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que cuidarnos y nada más. Nos vemos en la siguiente clase, niños.